Amén. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 23, verso 1 en adelante. Nos ponemos en pie y lecturamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Éxodo 23, 1. Dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al 7º año le dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refugio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y el nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor Dios mío, por este privilegio de poder escudriñar tu palabra, de poder leerla, y te pedimos ahora con toda humildad y con toda mansedumbre que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé sabiduría y entendimiento para, Señor Dios mío, escudriñarla. Gracias te damos, Señor Dios mío, sabiendo que tú estás presente a través de tu Santo Espíritu. Háblanos con poder y con autoridad, porque, Señor Dios mío, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan sus Biblias abiertas. Ok, bien, nosotros hemos estado ya estudiando a Moisés, hemos estado estudiando las leyes, ¿sí? Estas son partes de las leyes, las cuales nosotros debemos tener muy presentes. Recuerde que no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero guardamos la palabra de Dios, ¿sí? No guardamos las leyes, sino guardamos la palabra de Dios, que es diferente. Ok, entonces la gente piensa que el Éxodo, la ley ya pasó para nosotros, y no es así. La ley terminó en Cristo, Cristo la cumplió, pero la palabra de Dios sigue para siempre. Los mandamientos son eternos y no han cambiado. Eso hay que tenerlo claro. Bien, entonces empezamos. Ayer vimos una enseñanza muy interesante, pero que hemos captado todos. La Biblia dice, empieza el texto diciendo que no admitirás falso rumor. O sea, Dios siempre enfatiza esto. Siempre desde el comienzo lo enfatiza. Aún nosotros vamos a los salmos, a los proverbios, y es más, en el Nuevo Testamento también encontramos acerca de esto, del falso rumor, de la mentira, ¿sí? De cuando una persona empieza a murmurar o empieza a hablar cosas que no son. Dios, dice la Biblia, que no le agrada. Es más, la Biblia dice que no debemos concertarnos o no debemos juntarnos con las personas que son así, de ese tipo, que son chismosas. ¿Por qué? Porque van a pervertir, ¿me entiendes?, tu mente. Cuando uno escucha un chisme, ¿me entiendes?, la mente, aunque no quiera, hermano, empieza a captar todo eso, y poco a poco la mente se empieza a contaminar. Y el chisme, hermano, es como una droga, se va pegando a las personas, y a veces no se da cuenta. Uno no le gustaba el chisme, no le gustaba la murmuración, ¿sí? Y luego se le gusta, anda en ello. ¿Por qué? Porque se le ha pegado eso. Y Dios dice que no debemos admitir falso rumor. Él insiste en eso, y es más, lo da como mandamiento a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque el falso rumor, el chisme, ¿qué hace? Proverbios dice que hace que los buenos amigos se separen, que los hermanos se separen, se peleen. Cuando alguien habla o murmura de otra persona, de un tercero, ¿me entiendes? Esa persona es, por ejemplo, si Mario va y le dice a Juan, le dice, ¿sabes qué? Ricardo es así, ha hablado mal de ti.
Entonces Ricardo, para no evitar pelear con Juan, con otra persona, ¿qué hace Ricardo? No le dice nada, pero en su mente, en su corazón, empieza a tener recelo, empieza a pensar mal de esa persona, y poco a poco, si uno no aclara las cosas, eso va creciendo y va contaminando, ¿entiendes? De tal manera que con el tiempo de pasar, los amigos que eran se van separando. Y lo mismo sucede en la iglesia. Cuando hay un falso rumor, cuando hay un falso testimonio, sí, que no es probado y que no es declarado, entonces la gente se empieza a distanciar. Y Dios, que sabe todas las cosas, fue claro, se lo dijo al inicio a Moisés. Cuando recién llamó a su pueblo, cuando recién llamó a Israel, ¿me entiendes? Dios le dice claramente, no debes admitir el falso rumor, no debes admitir el chisme, no debes admitir la mentira. No te vas a concertar con ellos porque son impíos, y lo dice ahí. Esas personas que hacen eso son impíos delante de los ojos de Dios, porque no puede ser posible que una persona venga y te hable de un tercero sin que él esté presente. Cuando alguien tiene algo en contra de otra persona, tiene que decirlo enfrente de él, delante de él, para evitar el falso rumor, el falso testimonio, el chisme. Si no, se hace mentira, si no, se hace pecado delante de Dios. Y la Biblia dice que aquella persona que hace eso, dice, es un impío. Dios lo mira como impío. Y está claro ahí. Otra de las partes más importantes, la Biblia dice en el verso 7, dice, de palabra de mentira te alejarás. ¿Se da cuenta? La mentira es algo que siempre se nos ha pegado a todos los seres humanos. La mentira la llevamos siempre en nuestra lengua. Toda persona en el mundo, hasta los mismos cristianos en la misma iglesia, están acostumbrados a mentir. Algunos son mentiras, de repente dicen que son piadosas, pero toda mentira y es pecado. Y eso es claro. La Biblia dice que la mentira Dios no lo admite. La mentira es algo desagradable delante de Dios. Es más, la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que por causa de la mentira Dios mató a una pareja, Dios mató a un matrimonio, los mató. Ahora, si Dios siguiera con el mismo modelo, de repente ya no existiría la iglesia. ¿Cuántos hubieran muerto? Porque la mentira es grave delante de Dios, y hay que nosotros como cristianos evitar caer en la mentira. Por más pequeña que sea, hay que evitar. Es natural. ¿Por qué? Porque está en nuestra carne, siempre está eso. Está el querer mentir o el decir alguna mentira piadosa, pero no debe ser eso. La Biblia dice que a nosotros nos debe controlar el espíritu, y el espíritu te va a alejar de la mentira. La Biblia dice, de palabra de mentira te alejarás. Son mandamientos directamente del propio Dios. Verso 8 dice, no recibirás presente. O sea, no recibirás como cohecho. Mira, aclaramos el verso. Dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Qué significa eso? Que hay gente, ¿me entiendes? Que hay gente que le gusta recibir de otras personas un regalo, qué sé yo, o buenas palabras, o le gusta recibir, qué sé yo, dinero a veces. Y cuando una persona recibe, ¿me entiendes? Sin merecerlo, sin nada, sin ninguna causa justificada, entonces uno tiene que tener cuidado, porque imagínense, que alguien venga a mí y me diga, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Toma una ofrenda, toma esto, toma aquello, para que de una u otra manera yo no predique en contra del pecado. La Biblia dice que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Uno no tiene que venderse con nadie, no tiene que venderse por nada ni nadie. Sí, el recibir presente implica, o sea, el recibir un regalo que no es merecido, que no tiene justificación, implica que de repente esa persona te quiera comprar. Y aquí la Biblia es claro en eso. Dice, el presente ciega a los que ven. Entonces, hay que evitar el recibir presente, porque si tú recibes el presente de alguien, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, ¿no? En los trabajos sucede que, por ejemplo, los jefes siempre están regalando regalos a las secretarias. Eso es común en la mayoría de trabajos donde yo he visto. Y no lo hacen de buena intención. Uno sabe lo que ellos quieren. Ellos quieren empezar a darle presentes, a llevarla a comer y hacer muchas cosas, como para que la jovencita, la secretaria, tenga un compromiso, ¿me entiendes? Tenga un compromiso y el jefe poder llegar a más. Y eso es grave. Entonces, cuando tú recibes presente, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado, porque puede que la persona te quiera comprar o quiera obtener algo de ti. Entonces, si una señorita recibe el presente de su jefe y sigue recibiendo constantemente regalos, entonces el jefe le va a decir, ¿sabes qué? Yo te he dado esto, yo te he dado aquello, sí, así que tú tienes que salir conmigo, tú tienes que hacer esto. Entonces, la jovencita como que se va
sentir un poco obligada a esa persona. Y eso, Dios lo dice claro, y eso sucede en la iglesia. Hay predicadores, ¿me entiendes?, que reciben ofrenda, que reciben diezmo, cuando el diezmo no debe recibir ningún predicador. ¿Para qué? Para que no hablen contra el pecado, porque el hermano es un adúltero, el hermano es un pecado, el pecador, y le da dinero, le da ofrenda, ¿me entiendes?, con tal que el hermano no predique. Y por eso, y ningún predicador tiene que recibir presente, ningún pastor. ¿Me entiendes? A menos que sea algo justificado, a menos que sea una primicia, a menos que sea una ofrenda, a menos que sea un diezmo. Pero recibir un presente más allá, que no es justificado, que no tiene validez y que tú intuyes que es algo que de repente esa persona quiere comprarte, tú tienes que rechazarlo, porque aquí la Biblia lo dice claramente. Verso 12. Vuelve a hablar acerca del el día de reposo. La Biblia dice que por 6 días las personas deberían trabajar y un día deberían descansar. Y ahí enfatiza algo muy interesante. La Biblia dice, ¿para qué? Para que descanse, dice, tu buey, tu asno, y tome refrigerio. Dios, miren, si ustedes se dan cuenta, Dios tiene hasta compasión de los animales, porque ahí Dios está compadeciendo de los animales. Sí, Dios le dice, tú trabajas 6 días, perfecto, pero tú tienes que dejar que tus animales también descansen. Tiene que haber un reposo para ellos. Y esto del día de reposo, recuerden, para nosotros no es el sábado ni es el domingo. ¿Me entiende? El día del Señor no es tampoco el domingo. Y eso yo les he enseñado y se lo he demostrado por la Biblia. ¿Sí? Todos los días, dijo Jesús, todos los días yo y mi Padre trabajamos. No hay sábado, no hay domingo, no hay ningún día. No somos sabáticos, no somos dominicales, porque el día domingo, la Iglesia Católica fue el que cambió el día sábado por el domingo. ¿Me entiendes? Eso es grave, es algo que yo les he demostrado y se les he enseñado. El día domingo es una mentira. El día domingo la Iglesia Católica lo enmascaró, porque siempre el día de reposo es el sábado para los judíos. Nosotros no somos judíos. El sabbat, y la Biblia dice claro, ese es el sabbat, el sábado. ¿Qué pasa con el domingo? El domingo les he dicho que el domingo se adora al sol, al dios sol. Y la Iglesia Católica en el año 300, cuando los monjes, los sacerdotes paganos echaron sus vestiduras y se pusieron las vestiduras cristianas, entre comillas, para que el gobernador, el emperador en ese entonces no lo matase, porque él declaró que la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana iba a ser la iglesia oficial. Ellos sacaron sus vestiduras, siendo brujos, siendo sacerdotes paganos, pusieron sus vestiduras y siguieron ellos adorando a sus dioses. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tramaron un plan. Dijeron, como Jesús murió el domingo, entonces vamos a decir que el día de reposo es el domingo, porque Jesús murió el domingo. ¿Me entiendes? Pero como la gente no lee la Biblia dice que el día de reposo es el sabbat, es el sábado. ¿Me entiendes? Pero también yo les he enseñado que el día de reposo para nosotros no es el sábado, es todos los días. Y Jesús mismo y sus apóstoles no guardaron el sábado. Ellos mismos trabajaron, recogieron espigas. Y cuando los fariseos vinieron a preguntarle a Jesús, ¿por qué tus apóstoles, tus discípulos no guardan el día de reposo? Jesús les respondió, hasta ahora yo y mi Padre trabajamos, todos los días trabajamos. O sea, no es sábado, no es domingo. Nosotros no somos judíos, los judíos tienen que guardar el sábado, nosotros no, somos la iglesia. No es sábado, no es domingo. El día del Señor no es el domingo. Cristo resucitó el domingo, sí, pero yo lo recuerdo que lunes, martes, miércoles, jueves. Para mí todos los días yo recuerdo que Jesucristo resucitó. Todos los días yo recuerdo que Jesucristo nació. Por lo tanto, ni sabáticos ni dominicales. ¿Ok? Sigamos. Por eso, Jesús es el día de reposo. Y Jesús trabajó todos los días. Ni un día descansó. Ni un solo día. Es más, la Biblia, Jesús mismo dijo claramente, el día de reposo ¿es por el hombre o es para el hombre? La Biblia dice que es por el hombre. Por lo tanto, todos los días. La Biblia es clara en eso. Jesús nunca dijo, guarden el sábado. Nunca. Ninguno de los apóstoles dijo que guardásemos el sábado. Exacto, no tiene nada que ver. Él es el Señor del día de reposo. En Él, exactamente, todos los días. No hay sábado, no hay domingo. Son todos los días. Todos los días. Los adventistas guardan el sábado. Yo no soy. Ahora, si tú quieres guardar el sábado, Pablo dice lo siguiente. Si tú quieres guardar el sábado, que es parte de la ley,
tú tienes que guardarme toda la ley, los 613 mandamientos. Y si tú no lo cumples, tú te haces acarreador de toda la condenación. Hay gente que quiere guardar algunas cosas y no se puede. ¿Sí? Tú quieres guardar la ley, perfecto, guarda la ley, pero tienes que guardar los 613. No se puede. Por eso que Cristo vino a cumplirlo. Vino a cumplirlo y a enseñarnos que Él trabaja todos los días. ¿O acaso el domingo Dios no está? Entonces el domingo, como es el día de reposo, entonces ¿qué? No hacemos culto. Los sábados no hacemos culto. Todos los días nosotros recordamos a Dios. Es diferente. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Todos los días tenemos el deber de predicar, el deber de enseñar, el deber de orar, el deber de tener comunión con Dios, el deber de leer la Biblia todos los días. Una comunicación continua con Dios. Para Dios no hay días. ¿Ok? Entiéndanlo bien claro, por favor. Y eso yo se lo demuestro y eso está en el libro de Hechos. Yo se les he dicho, en el libro de Hechos claramente, cuando hubo un problema, hubo una pelea entre los cristianos que se convirtieron y los judíos que se convirtieron al cristianismo. Hubo una contienda. Y ellos dijeron que los nuevos cristianos, los que se habían convertido a Cristo, deberían de guardar también el día de reposo. Querían que se circunciden también, que se cortase el prepucio. Hubo una pelea, una contienda. En aquel entonces, Cristo ya había muerto, se levantó las columnas de la iglesia, que era, ¿quién? Pedro, Juan y Santiago. Los tres eran la columna de la iglesia. De los 12 apóstoles, los tres estaban a cargo, ¿sí? Y ellos oraron. Y ellos dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo el abstenerse de 4 cosas. 4 cosas, más carga no se le va a imponer a la iglesia. Clarito, lo dice. No habla del día de reposo. Habla del adulterio, habla del comer muertos, del comer sangre, que debemos abstenernos. Luego, no habla de la circuncisión, no habla que tenemos que guardar el día de reposo. Porque Cristo mismo, como lo dijo el pastor, es nuestro día de reposo. Todos los días. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Ni sábado ni domingo. A ver, verso 14. 3 veces en el año me sembraréis la tierra. La fiesta de los panes sin levadura. Escuche, los judíos celebran varias fiestas, pero 3 son las importantes. La primera está en el verso 15. Es llamada la fiesta de los panes sin levadura. La segunda está en el verso 16. Es la fiesta de la siega. Sí, es la fiesta de la siega. Y la tercera está más abajo, y ustedes lo van a encontrar. 3 fiestas anuales que celebra el pueblo de Israel. Pregunta, ¿nosotros debemos celebrarla? Eso fue un mandamiento. Si tú quieres guardar el sábado, tú tienes que guardar esto. Pero la pregunta es, ¿tú tienes chacra? ¿Tú tienes siega? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen chacra, que no ciegan? O sea, ya se perdieron porque lamentablemente aquí dice que tenemos que hacer estas 3 fiestas anualmente. Año tras año debemos hacerlas. Es por eso que es ilógico el estar guardando la ley. No se puede. ¿Me entiendes? La ley estaba escrita para Israel, porque Israel era un pueblo, ¿me entiendes?, que estaba en el campo. Israel siempre es un pueblo que ha estado en el campo. Y ellos siempre celebran estas fiestas. Nosotros no. ¿Me entiendes? Nosotros no. ¿O acaso nosotros tenemos que celebrar estas 3 fiestas? Y hay iglesias que aún celebran el día del pacto, no sé qué más días celebran las iglesias. Y eso, yo sí les soy claro. Si nosotros somos iglesia de Cristo, no somos Israel. Y hay que hacer una diferencia en eso. ¿Ok? Mire, el verso 20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora preste atención, escuchen. La Biblia dice algo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En dónde está eso? Salmos. Pregunto, ¿a los hijos de Dios nos cuidan los ángeles? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A nosotros, los hijos de Dios,
¿Nos cuidan los ángeles? ¿Sí o no? ¿En dónde? Yo les demuestro que no. No, hay que entender. ¿A quién le dijo eso? Estaba hablando Dios y Moisés. Y Dios le dice a Moisés: yo envío mi ángel delante de ustedes. ¿Sí? En aquel tiempo, escuche, por eso, no. Aquí dice delante de ti, y Moisés estaba a cargo de Israel. No solamente le iba a mandar delante de Moisés, le iba a mandar delante de todo el pueblo de Israel. Y el ángel los iba a cuidar. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque en aquel tiempo los ángeles nos cuidaban. Es por eso que David dice lo siguiente: el ángel de Jehová, más adelante, acampa alrededor. ¿Por qué? Porque los ángeles hasta aquel entonces nos cuidaban. Ahora no. Ahora nos cuida a nosotros el Espíritu Santo, que es diferente. Los ángeles no nos cuidan a nosotros. ¿O acaso que el Espíritu Santo necesita ayuda? Los ángeles ahora, ¿saben a quién cuidan? Los ángeles cuidan a la gente que está afuera. Aquellas ovejas que están afuera, que un día tienen que convertirse, Dios manda ángeles para que lo guarden. Y yo he dado bastante testimonio de ello. La Biblia dice que el Espíritu Santo ahora, ¿me entienden?, nos cuida. Es el templo. Él nos guarda. El Espíritu Santo. En aquel entonces, ¿por qué Dios habla de los ángeles? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no estaba en la tierra, pues. El Espíritu Santo estaba en el cielo. La primera vez que el Espíritu Santo bajó a la tierra fue el día de Pentecostés. De aquel entonces el Espíritu Santo jamás se ha ido al cielo. Él está aquí. Cristo lo dijo: yo me voy, pero envío al Consolador, y Él se quedará con ustedes. Él está con nosotros, el Espíritu Santo. Pero hay gente que dice que conversa con los ángeles. Ese es su problema. ¿Me entiende? Si usted va a conversar, usted tiene que conversar con el Espíritu Santo. Es bien raro que un ángel venga y converse contigo, que es cuestión diferente. Pero los ángeles van y cuidan a la gente. ¿Le acuerdan la pasada el testimonio que le di del pastor que tomó foto en un accidente y vio en la foto revelada una presencia así como un hombre que apenas se distinguía, que estaba como que orando, poniendo la mano sobre aquel hombre, que no, el único del accidente que no había muerto? Él se sorprendió. Fue un ángel. Los ángeles cuidan a esas personas, ya que nosotros los evangélicos que tenemos la tarea no lo hacemos. Debemos orar por ellos, debemos predicar. Pero sin embargo, Dios envía ángeles para que esa gente lo guarde, para que esa gente tenga la oportunidad de llegar a la iglesia. A nosotros nos cuida el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso mismo, yo le he preguntado: ¿a nosotros nos cuidan los ángeles? No. No nos cuidan los ángeles, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Que el Espíritu Santo, que Dios mande un ángel, que es diferente, ¿ya? Es bien raro que Dios mande un ángel. Porque recuerde, cuando ya el Espíritu Santo bajó a la tierra, ¿sí?, el último apóstol, que fue Juan, en el Apocalipsis, Dios mismo, Jesús mismo baja y habla con él. ¿Sí? Jesús mismo baja y habla con él. O sea, los ángeles ahora tienen una misión de cuidar a la gente que está afuera, a la gente que se va a pervertir, a la gente que el diablo lo quiere matar antes que conozcan a Cristo. Los ángeles van y los cuidan. La vez pasada hablé acerca de otro testimonio, ¿no? Que una persona, un ancianito, hizo parar un carro que por una ruta él estaba caminando y la pareja lo recogió. El ancianito subió atrás de la camioneta y ellos iban conversando, la pareja de esposos, cuando de repente el ancianito de atrás le habló y le dijo: Cristo viene pronto, ustedes deben arrepentirse para que no se pierdan. Los esposos se miran y voltean y el ancianito desapareció del carro. Desapareció del carro. ¿Quién él era? Era un ángel. Esa misma historia pasó a 3 choferes, porque ellos llegaron al restaurante donde les dije, y ellos quedaron como en shock. La mujer quedó como en shock y le contaron al mesero, al mozo, y el mozo dice, tumbó los platos, porque él dijo: no puede ser, lo mismo que ustedes acaban de decir. 3 personas, sí, 3 carros han venido y me han contado lo mismo. Dice que un chofer de un tráiler había recogido al anciano, lo había sentado a su lado y el chofer estaba manejando, sí, y estaba escuchando su música, y cuando de repente el anciano le habla, sí, le dice las mismas palabras: Cristo viene pronto y te debes arrepentir para que no te pierdas. El chofer lo mira, sí, y luego mira adelante, no se choque, y cuando vuelve a mirar ya no estaba, desapareció. ¿Quién era él? Un ángel. Ya que la iglesia no va a buscar a las almas, Dios tiene misericordia y envía a los ángeles. La tarea de evangelizar es de la iglesia y no lo hace.
no sale de casa en casa. Cuando es nuestro deber hacerlo, los testigos de Jehová lo hacen, mandando a gente al infierno. Pero nosotros, que es nuestra tarea de evangelizar, no lo hacemos. Y por eso nosotros vamos a dar cuenta. Por ello nosotros vamos a dar cuenta. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Es por eso que Dios todavía no viene. Cristo todavía no viene. Está mandando ángeles porque hay gente afuera. Porque yo les he enseñado que afuera están las ovejas, no aquí. Aquí están los hijos de Dios. Recuerde, aquí están hijos. Nosotros no somos ovejas, somos hijos. La Biblia nos enseña en Lucas que en el mundo, el campo que es el mundo, están las ovejas y los cabritos. Afuera hay ovejas. ¿Me entiende? Que todavía no han sido convertidos, todavía el evangelio no los ha llegado. Cuando el evangelio los llega, esas ovejas vienen, ¿sí? Vienen al redil y pasan a ser hijos cuando aceptan a Cristo. David decía, él hablaba como una oveja, porque era una oveja. David no era hijo. ¿Cuándo uno llega a ser hijo? San Juan capítulo 1, verso 12. El que recibe a Cristo y el que cree en Él pasa a ser hijo de Dios. David hablaba como oveja porque él era oveja, pues. Cristo todavía no había venido, el Mesías todavía no había venido. Y eso tenemos que aprender a saber cómo estamos leyendo, ¿verdad? Porque hay gente que lee, ¿sí? Y enseña cosas que no tienen base, ¿sí? No tienen base. La Biblia es un complemento, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es un complemento. Y hay que saber leerlo y escudriñarlo. No es por enseñar por enseñar. Es por eso que les decía, ¿quién no guarda, el Espíritu Santo o los ángeles? Ahora que si usted no ora, no espere que el Espíritu Santo le guarde, ¿eh? Si tú no oras, nunca lees la Biblia, solamente cuando vienes a la iglesia, lees la Biblia y oras, no esperes que el Espíritu Santo te guarde, pues. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona con la cual nosotros tenemos comunión. Hay que tener comunión con el Espíritu Santo. El deber de orar todos los días, es un deber en la casa, en el aposento, palabras del mismo Cristo, Mateo capítulo 6. Es un deber, es una obligación tener comunión con Dios. ¿Por qué usted cree que Gigi Ávila fue usado como él fue usado? ¿Usted sabe cuántas horas, según su testimonio de él mismo, oraba en su casa? Él tenía una habitación, en su testimonio, ahí están los videos, el testimonio de Gigi Ávila. Él tenía una habitación en su cuarto, sí, separado en un cuarto. No había silla, no había nada, solamente el cuarto, y él iba y entraba a ese cuarto 7 horas, 5 horas, diarias, orando. Luego venía a la iglesia y no hacía el show como hacen varios predicadores, ¿no? Que un ratazo para que la gente se sane, un ratazo para que los demonios salgan. En el nombre de Jesús se iba. Lo mismo hacía Jesús. Jesús oraba toda la noche, a solas. ¿O acaso Jesús oraba con sus discípulos? Nunca la Biblia enseña eso. Cuando Jesús le llamó a Pedro y le llamó a Juan, le dijo, ustedes quédense aquí orando, yo voy a ir más allá y voy a orar. Él oraba solo, porque esa es nuestra obligación. Para orar nosotros tenemos la obligación de orar solos. Comunión íntima. Es por eso que Jesús dice claramente en Mateo capítulo 6, dice que tenemos que entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta para estar solos con Dios, ¿sí? La gente no ora y por eso tiene problemas. Uno tiene el deber de orar a solas con Dios, para tener comunicación con Dios, para escuchar la voz de Dios. Aquí nosotros intercedemos, no oramos, aquí intercedemos, aguerreamos por las necesidades y por las peticiones, pero la oración es en nuestra casa, en nuestro aposento. Si no lo hacemos, entonces por eso tenemos problemas, pues. Tenemos el deber de orar, ¿ok? No lo olviden nunca. Verso 25. Verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Usted nota ahí algo interesante? ¿Qué dice? Que Dios quita cualquier enfermedad de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros servimos a Dios. ¿O no? ¿Qué significa esto? Esto es profundo. Si usted lo lee bien, si usted lo lee ese verso, lo vuelve a leer y lo lee una y otra vez, usted va a encontrar una enseñanza interesante. ¿Por qué? Porque es que a veces las enfermedades nos azotan. Muchas veces las enfermedades nos azotan a nosotros. Aquí dice que si tú sirves a Dios, Dios quita las plagas, las enfermedades de ti. Eso lo dice claro ahí. Pero hay gente que dice, pero yo sirvo a Dios. ¿Sirves a Dios realmente? ¿Qué significa servir a Dios, hermana, hermano? ¿Qué involucra el servir a Dios?
El servir a Dios significa que tú tienes comunión íntima con Él, que tú oras todos los días con Él, que tú lecturas su palabra, que tú predicas, que tú rechazas el chisme, rechazas el enojo, la ira, la pelea, te quedas callado cuando alguien te ofende, sabes perdonar. Todas esas cosas implican servir a Dios. Y cuando tú fallas en algo, entonces tú no lo estás sirviendo completamente a Dios, pues. Porque servir a Dios no es ir a una obra, servir a Dios no es venir y predicar. Servir a Dios es más allá, está más allá. Servir a Dios significa el andar como Jesús anduvo. ¿Usted acaso lo vio a Jesús murmurando a su hermano? No perdonando. Cuando le ofendieron, cuando le apedrearon, le golpearon. ¿Acaso Jesús respondía? ¿Acaso Él no callaba? Y Jesús dice, yo hago lo que mi Padre me manda. O sea, eso significa servir a Dios. Y cuando nosotros tenemos problemas, ¿sí? Es que en alguna área nosotros, hay gente que es muy renegona, hay gente que por todo se molesta, hay gente que todo le parece mal, hay gente que quiere que, no sé yo, que se haga lo que ellos quieren. Y todas esas cosas son obstáculos para nosotros, ¿me entiende? Y cuando nosotros tenemos esas cosas en nuestra vida, son obstáculos y significa que todavía no le estamos sirviendo a Dios. Porque recuerden, nuevamente le vuelvo a decir, servir a Dios no es estar en la iglesia todos los días. Entonces, aquí dice Dios, tú no tendrás ninguna enfermedad cuando tú sirvas a Dios. Servir a Dios no es venir a la iglesia todos los días. Servir a Dios es andar como Dios dice que andemos según su palabra todos los días. Es la diferencia. No es andar una Biblia, no es ser pastor, no es ser evangelista, no es ser cantante de la iglesia, del ministerio. Servir a Dios va más allá. Y cuando tú quitas todas esas cosas y andas sirviendo a Dios, esa es la promesa que Dios da. Es la promesa que Dios dio a Israel. Verso 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Ahora, otra promesa más. Esas son promesas que Dios hace. Para empezar, dice Dios que el aborto no está permitido. No se puede. Eso es pecado delante de Dios. Estás asesinando. Otra cosa, dice lo siguiente: no debe haber mujer estéril, porque una mujer estéril es maldición, ¿sí? El no tener hijos es maldición. Y Dios lo dijo, ¿sí? No habrá mujer estéril, no tiene por qué haber mujer estéril. Y cuando había esterilidad, era que el pueblo estaba sobre alguna maldición por causa del pecado, ¿sí? Cuando había esterilidad, si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que cuando había esterilidad, ¿sí?, la gente moría. ¿Qué hacía Israel? Israel rasgaba sus vestidos, ¿sí?, y entraba en ayuno y pedía misericordia, y Dios daba. Usted no ha visto a Ana. ¿Qué hizo Ana? Ana era estéril, y Ana lloraba de corazón. ¿Por qué? Porque todo el mundo se burlaba de ella, porque a Ana le decían, ella debe estar en pecado. Es por eso que Dios ha hecho que su matriz esté cerrada. La esterilidad era una vergüenza en Israel. Hoy no. Hoy la gente le llega a algunas mujeres el ser estéril. Dice, mejor, no tengo hijos, no tengo trabajo, no hago muchas trajín. Y ellos andan felices de la vida, no saben que eso es maldición, ¿sí? Hay mujeres que son estériles y bueno, y se conforman siendo estériles. Ellas dicen, bueno, ya no puedes tener hijos, ¿qué voy a hacer? Y bueno, será la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que una mujer sea estéril, porque aquí Dios dice, no habrá mujer estéril. Ana fue un ejemplo claro. Ana era estéril. La mujer, Rebeca, la mujer de Isaac, era estéril. Saraí, la mujer de Abraham, del patriarca, era estéril. Pero ¿se quedaron estériles? No. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron. ¿Acaso Ana no dice que derramó su alma delante de la presencia de Dios? ¿No dice que Isaac oró fervientemente por su mujer Rebeca para que ella concibiese y diera luz? O sea, la esterilidad es pecado. La esterilidad es esa causa, consecuencia del pecado. Y es una vergüenza, no tiene por qué haber. Y hay mujeres, ¿me entiendes?, que son estériles y se contentan, dicen, ¿será la voluntad de Dios? No, es que tú tienes que algo hacer en tu vida, tú tienes que reclamarlo a Dios, porque tú no te puedes quedar estéril. No debes haber esterilidad, Dios lo prohíbe. Hay que tener en cuenta eso. Escuche, verso 29. No los echaré, está hablando de sus enemigos, no los echaré
delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ahora escuchen, otra enseñanza muy importante. Estamos viendo enseñanzas, ¿verdad? Presta atención aquí adelante. Dios le dice a Israel, escuche, Dios le dice a Israel, mire, escuche, Moisés está en el Sinaí conversando con Dios y Dios le está dando todas las leyes, pero esas leyes no eran para Moisés, eran para todo Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés iba a morir, Moisés no iba a pasar. ¿Sí? Por eso que le digo que era para Israel, no está hablando a Moisés. Por eso que cuando leo la Biblia usted tiene que leerla bien, pues tiene que leerla y saber qué está diciendo Dios y a quién va dirigido ese mensaje. Esas leyes, esas ordenanzas eran para Israel. Moisés iba a morir. Y aquí Dios le dice a Moisés que le diga a Israel, le dice, cuando tú llegas a la tierra prometida, toda esa gente que vive ahí, todos esos pecadores, yo no los voy a matar inmediatamente, no los voy a destruir inmediatamente. Yo los voy a echar de poco en poco, ¿sí? De poco en poco. ¿Para qué? Porque si yo los echo de una vez, la tierra queda desierta, las bestias del campo van a venir y a ustedes los van a matar. Poco a poco, dice yo, los echaré delante de ti. ¿Hasta qué? Hasta que tú te multipliques y puedas tomar posesión. Ahora, pero bueno, ese es para Israel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, pues, mucho. Dios está hablando de una victoria hacia Israel. Le dice, yo en las peleas que tú vas a tener, yo no los voy a matar a todos de una vez, de un porrazo. Poco a poco yo te iré dando las victorias. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Esto tiene mucho que ver con nosotros. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, nosotros quisiéramos que todo nos fuera de maravilla, ¿sí o no? Quisiéramos que nuestra familia esté en la iglesia, que toda nuestra familia esté en la iglesia, que todo nos vaya bien, ¿sí? Eso nosotros quisiéramos, eso sería lo ideal, ¿verdad? Eso todos nosotros lo anhelamos, de verdad. Pero, ¿qué sucede? Que Dios dice, yo no lo voy a hacer así. ¿Por qué? No es porque Dios sea malo, sino es que nosotros tenemos que madurar. Y tiene que haber un proceso, poco a poco, dice Dios, poco a poco, hasta que tú te multipliques, hasta que tú crezcas, hasta que tú madures, yo te daré entonces la victoria. Todos nosotros tenemos que entender eso, es un mensaje claro, ¿sí? Dios no nos entrega a nosotros, por ejemplo, nosotros queremos muchas cosas, ¿sí? Queremos alcanzar, qué sé yo, una casa, un carro, nuestra familia convertida, un buen puesto de trabajo, muchas cosas queremos. Pero Dios no nos lo da inmediatamente, ¿sí? Es una cuestión de poco a poco. Dios nos va entregando cosas, nos va dando cosas conforme a la medida de fe. Uno quisiera, por ejemplo, tener los 9 dones del Espíritu Santo, ¿sí o no? Uno quisiera tener lo que Pablo tenía, pero no es de un porrazo, es poco a poco. Sí, hay un proceso, tiene que haber un proceso para que Dios vea que realmente que tú rindes y das la medida y Dios te va entregando poco a poco. Pero la gente no, la gente quiere todo inmediatamente. Los ministerios, por ejemplo, ahora se promocionan solos, ahora cobran. Los predicadores ahora cobran, quieren fama, quieren lujo, quieren que la gente lo conozca. Y eso no es así. Todo es poco a poco, tiene que haber un proceso. ¿Me entiendes? No de la noche a la mañana tú vas a ser el gran predicador, la gran cantante, el gran pastor, el gran ministro, el gran evangelista. No, es un proceso. Y si tú en ese proceso tú das, tú aguantas, tú soportas, entonces Dios te empieza a entregar las cosas. Mientras tanto, no. ¿Ok? Sigamos. Versos 32 y 33. Dice: no harás alianza con ellos. Está hablando con el pueblo pecador. No vas a hacer alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sean que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahora preste mucha atención. Aquí está hablando del yugo desigual. Que dice Dios, cuando tú entres a esa tierra, tú no te mezclarás con ese pueblo pecador. Tú no te mezclarás con esa nación pagana que adora a otros dioses. Dice, no harás alianza con ellos. No te juntarás con ellos. Porque si tú lo haces, dice Dios, ellos te van a hacer pecar. Y eso nosotros no entendemos. Ahí habla del yugo desigual.
un cristiano no se puede meter con una mundana, una cristiana no se puede meter con un mundano. Eso no está permitido delante de Dios. Que hay gente que dice, no, que yo le voy a ganar para Cristo, que se va a convertir. ¿Cuál se va a convertir? No, al revés va a ser. Eso no sucede, hermano. No sucede que yo le voy a ganar para Cristo, no pasa. Al revés va a ser. Tú te vas a contaminar. Y eso sucede. No, que yo soy fuerte y que yo soy maduro en las cosas de Dios, no. ¿Por qué no? Porque tú estás yendo en contra del mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios dice que no te unas con ellos y punto, se acabó. Que yo lo voy a hacer, no. Dios dice no y punto, se acabó. Mire, ¿por qué digo que no? Porque el hombre más sabio de la tierra, que nosotros no llegamos ni a sus talones, Salomón, ¿sí? Salomón, el hombre más sabio de la tierra, muchísimo más recontrainteligente que nosotros. Salomón conocía las escrituras. ¿Qué hace Salomón? Dios dijo, no te juntes con ellos. ¿Qué hace Salomón? Se casó con la hija del rey o del faraón de Egipto. Se casó. Dios dijo no, y él lo hizo. Se casó con la hija del otro rey de otra nación. Se casó con la otra hija de otro rey. Y poco a poco, como Salomón quería a sus mujeres, estaba con ellas y sus mujeres adoraban a otros dioses, su mujer le empieza a decir, permítenos levantar un altar a nuestros dioses para que nosotros los sirvamos. Salomón dijo no al inicio, pero ellas insistían. Tanto insistían hasta que un día Salomón permitió que su esposa levantara un altar al dios pagano que ellos adoraban fuera de Jerusalén. Y lo levantaron. Y eso no le perdonó Dios a Salomón. Pero ¿cómo puede ser posible? Salomón, escuche, Salomón hablaba con Dios, ¿eh? Salomón escuchaba la voz de Dios y la Biblia lo dice. Él ha tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. Dios le concedió el don más grande que todo ser humano puede tener, que es la sabiduría. No era cualquier persona. Pero sin embargo, él dijo, no, yo soy el rey, yo soy fuerte. Ella es mundana, yo le voy a convertir. ¿Tú le vas a convertir? No se puede. Por eso que Dios dice no. El yugo desigual no se debe permitir. Ahora, que si un cristiano se quiere casar con una mundana y quiere convertirle, el problema es suyo. Va a vivir un infierno porque no es cristiana, no se ha convertido. Y le va a costar, si se convierte, que será casos, le va a costar muchas lágrimas. Van a sufrir, porque es así. ¿Quién lo dice? Dios, pues. Que yo le voy a convertir. No, Dios está diciendo no. Él dijo no. Y si tú lo quieres hacer, ese es tu problema. ¿Sí? Ahí dice claramente. Porque una impía siempre va a andar como impía. Va a vestir como impía. Va a actuar como impía y va a pensar como impía. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho una conversión en ella, en él. Es por eso que yo siempre, sí, un pastor un día, vino un amigo que estaba asistiendo a la iglesia, vino y tenía este problema. Se había enamorado de una chica, sí, y la chica era una impía, una mundana. Y él estaba yendo a la iglesia y va, le pide consejo a su pastor. Su pastor le dice, si tú quieres casarte y hacer tu vida y eres mayor, búscate una mujer, una chica de cuna cristiana que haya nacido en el evangelio. Porque el que tú conviertas a esta mujer te va a costar muchas lágrimas. Y esto es si se convierte, porque si no se convierte, tú también te vas a perder. Pero una muchacha que haya nacido en el evangelio, en cuna cristiana, es diferente. Desde chiquita ella va conociendo quién es Dios. Empieza a tener temor de Dios. Esas mujeres, por eso que yo aconsejo a los jóvenes, si tú te vas a casar con alguien, haz que sea de cuna cristiana, para las mujeres y para los hombres. Preferencia que sea en cuna cristiana, porque si no, vas a tener problemas. Te va a doler. Y siempre es así, ¿eh? Va a haber casos en el cual hasta se van a querer separar. Siempre es así. Pero él no hizo caso. Él no hizo caso, se metió con la chica y hoy está en el mundo con la chica. Y viven. Así es. Es así. Es por eso que aquí Dios dice el yugo desigual. El yugo desigual no empieza en el Nuevo Testamento, con Pablo, porque Pablo dice claramente, no os unáis en yugo desigual.
Desde el Antiguo Testamento Dios les advierte. A Moisés le dice: no te juntarás con el impío, porque te va a contaminar, te va a pervertir. Lo pervirtió a Salomón, hermano. Y nosotros que ni a los talones le llegamos a Salomón, ¿crees que no nos va a pervertir? Salomón, escuche, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser posible que Salomón, habiendo escuchado la voz de Dios, habiendo tenido comunión con Dios, él al final se pervierte, se pierde? La Biblia no nos habla que Salomón se salvó. El hombre más sabio de la tierra se perdió. Y si usted va por la Biblia, usted va a encontrar que Salomón se perdió. Lo va a encontrar. Salomón permitió, ¿me entiende?, levantar un altar a dioses paganos. Salomón cayó en lascivia. 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Está en la Biblia. Eso es lascivia. Lascivia. Y todas esas mujeres, ¿usted cree que eran cristianas, eran israelitas? No, eran mujeres paganas. Y todas ellas adoraban a dioses paganos. Es por eso que más adelante usted va a encontrar que en el mismo templo habían ídolos de dioses paganos. Y eso se lo dice Dios al profeta Zacarías y lo muestra en visión. Que en el mismo templo, en la misma iglesia, había dioses paganos. En el mismo templo de Dios. Salomón dio puerta a eso. Nosotros no hemos tenido el privilegio, raros son los que han tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es el privilegio más grande que hay. Pero Salomón desobedeció la palabra, ¿me entiende? La palabra, por eso que hay que conocerla bien. Dios dice no. Cuando es no, es no. No es ni por si acaso, no, es no. Lo dice claramente. Pero si tú lo quieres sufrir, bueno, ese es el problema. Nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Nos ponemos en pie y glorificamos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte palmas a Jesucristo. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.